Hola, muy buenas noches. Lo que van a ver a continuación es quizá la historia menos conocida de la restauración de la monarquía en España. Un día como hoy, hace 30 años, Juan Carlos de Borbón era proclamado rey. Se cumplía así la voluntad de Franco y se abría para el joven monarca un futuro lleno de dificultades. Hoy desvelamos algunas de las claves de aquellos momentos históricos, extraordinariamente delicados para Juan Carlos I. En un turbulento océano de intereses, supo pilotar con pulso prudente pero firme los destinos de la nación. Significativas personalidades de la época nos desvelan secretos, intrigas y aspectos poco conocidos de aquella lucha por el poder entre los defensores a ultranza del franquismo y los partidarios de una España nueva. Vamos a explicarles qué papel desempeñó Torcuato Fernández Miranda, uno de los hombres de confianza del rey. También cómo y por qué se fijó en Adolfo Suárez. La firme apuesta del rey durante sus primeros meses en el trono explica todo lo que ha ocurrido después. Nos conecta con cuestiones actuales, como el debate sobre la reforma de la Constitución o el nacimiento de la infanta Leonor, llamada a reinar dentro de unas décadas, probablemente con menos problemas que los que tuvo que sortear su abuelo hace ahora 30 años. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Es el día más esperado de su vida, pero no es todo lo feliz que Juan Carlos de Borbón hubiera deseado. Con el cadáver de Franco aún sin enterrar, las Cortes le toman juramento como rey. Pero él tiene un sentimiento agridulce. Sus visibles ojeras indican tensión acumulada y cansancio. Los últimos retoques al discurso han concluido de madrugada, tras una dura negociación sobre los términos de la ceremonia. Hereda la legalidad de una dictadura. Aspira a consolidar una monarquía democrática para España. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Queda proclamado sucesor a título de rey en la jefatura del Estado y para en su día Su Alteza Real el Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. El general Franco lleva gobernando España 30 años y cree llegado el momento de pasar a la historia por algo más que por ganar una guerra. Decide que en el futuro le sucederá un rey. Para él la posibilidad de nombrar sucesor a un rey revalorizaba en cierta medida el significado histórico de su propio régimen, el régimen de Franco. No se fía de que otra persona u otro grupo pueda ocupar esa posición y asumir esas responsabilidades. Pero al mismo tiempo hay una frase que en algún momento dijo que él había recogido la corona de la calle. Yo creo que se veía a sí mismo básicamente como un hacedor de reyes, como los hacedores de reyes de la Edad Media. El dictador zanja además 3 décadas de rivalidad con el conde de Barcelona usando el instrumento que más daño puede hacerle, su propio hijo, que tiene 31 años y ya ha bautizado a su heredero. El príncipe Juan Carlos acepta para lograr la continuidad de la institución monárquica y la dinastía. Sacrifica así las aspiraciones de su padre, quien se siente humillado y frustrado, aunque sabe que al menos la restauración está asegurada. La reacción del conde de Barcelona fue rápida y tajante. No aceptaba, en nombre de la dinastía, que se alterara la sucesión dinástica conforme a las reglas históricas de la monarquía, pero al mismo tiempo suspendía sus actividades políticas. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. El príncipe asume los supuestos históricos que hereda, pero está dispuesto a transformarlos. Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser siempre mantenidas, pero sin que el culto al pasado nos frene en la evolución de una sociedad que se transforma con ritmo vertiginoso en esta era apasionante en que vivimos. Está transmitiendo la idea de que el franquismo sin Franco es inviable. Los procuradores no perciben su mensaje de reforma, que ha introducido en el discurso siguiendo las recomendaciones de su preceptor.
Se llama Torcuato Fernández Miranda. Es un hombre independiente que desentona con los círculos de poder del régimen. En esta carta de agradecimiento, el príncipe expresa la confianza que tiene en sus juicios y en sus ideas sobre el futuro de España, expresadas con exactitud y claridad. Tomó posesión con camisa blanca, cuando los ministros secretarios generales del movimiento tomaban posesión con camisa azul. Fue un primer intento de apertura del propio régimen. La jura de las leyes franquistas ha provocado problemas de conciencia al príncipe. Miranda le tranquiliza con una sola frase: las leyes le obligan, pero no le encadenan. Mi padre entonces le plantea que las leyes son todas modificables en sí mismas, que las leyes del movimiento, a través de la ley de sucesión, son también modificables y que por lo tanto no asume ningún compromiso más allá del cumplimiento de esas leyes, y en el cumplimiento de esas leyes está su propia reforma. El automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia. Miranda es vicepresidente del gobierno cuando el almirante Carrero Blanco es asesinado. Coge con pulso firme las riendas de la nación y aspira a ser nombrado jefe del Ejecutivo. Sin embargo, tiene muchos adversarios. El día del funeral, Miranda se sienta junto al príncipe con la seguridad de que Franco no cuenta con él. Ha pensado en el almirante Nieto Antúnez como presidente. A los inmovilistas no les interesa esa elección del caudillo, a quien se ve muy afectado. Después del entierro, una ofensiva de su entorno íntimo del Pardo le hace cambiar de opinión. Creo que la familia de Franco tuvo una gran influencia en esa decisión, porque Franco había considerado otros nombres. El nombramiento de Carlos Saura como sucesor de Carrero trastoca todos los planes, y además lo nombra, ya ese prácticamente no lo nombra Franco, lo nombra doña Carmen. En el día del relevo, Miranda reafirma su inequívoca lealtad delante de quienes se han aprovechado del frágil estado anímico de Franco para forzarle a nombrar a Arias. Afirmo mi lealtad, basada en la fidelidad al príncipe de España, expresión perfecta del limpio y claro futuro de nuestra patria. Don Juan Carlos empezó a pensar en cómo sería su futuro bajo esas leyes y empezó a comprender que él en realidad sería una especie de cautivo de un sistema que no controlaría plenamente, es decir, que él sería una especie de marioneta en manos de una oligarquía política poco o nada representativa, y que por lo tanto su propio futuro personal estaría vinculado al futuro de esas personas. Miranda se queda solo y abandona la primera línea de la política, pero seguirá pensando en un futuro posible, siempre cerca del príncipe. Quieren una monarquía vinculada a las libertades y realmente representativa, sin exclusiones. Y lo que don Juan Carlos no puede decir en España, lo expresa en entrevistas a medios extranjeros. Lo que puedo asegurarle es que se aplicarán las normas que más convengan y que sean la expresión auténtica de los deseos de los españoles, y que posiblemente no coincidirán con los de alguna minoría. Arias había alentado una cierta reforma en un discurso pronunciado el 12 de febrero. A finales del año 74, debilitado por una crisis de gobierno y por la presión de los falangistas, da marcha atrás. En este acto de Barcelona demuestra que todo sigue igual. El príncipe actúa como jefe del Estado interino durante la primera enfermedad de Franco. Es una incómoda situación que resuelve con tacto y buen sentido. Era una persona que estimaba que estaba cumpliendo un deber. O sea, nunca hablaba de cuando yo fuera a ser. No, eso jamás, no lo empleó jamás. Su interinidad acaba bruscamente. Franco ha seguido recibiendo a Arias en el hospital y desconfía del príncipe. Vuelve a la actividad sin avisarle y sin estar plenamente recuperado. Manda grabar esta imagen de aparente buena salud y a través del nodo envía un claro mensaje: aquí mando yo. Con este acto de afirmación nacional, Franco responde a las protestas internacionales contra las 5 condenas a muerte dictadas y ejecutadas días antes. Desde todo el mundo se habían enviado peticiones de clemencia que fueron desoídas. También la del propio príncipe, que aún así se asoma al balcón del Palacio Real.
Un mes después, Franco entra en un irreversible proceso agónico. Don Juan Carlos asume de nuevo la jefatura del Estado en funciones y quiere tener todo listo para el momento de su muerte. Y vuelve a recurrir a Fernández Miranda. Nos cuenta en cierta ocasión que previamente lo hablan dudando si debía ser presidente de gobierno o presidente de las Cortes. Mi padre lo ve desde el principio clarísimo y se lo pide así al rey, que le nombre presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Tocó a todo político y a mí me dijo más de una vez que era el gran sacrificado en todo esto, ¿no? Que era muy importante ser presidente del Consejo del Reino y presidente de las Cortes y tal, pero que el poder estaba en el Ejecutivo. El círculo íntimo del príncipe elabora un retrato robot con las características que debe tener su primer jefe de gobierno. Nace el plan bautizado como Operación Lolita. Se busca pues una persona que no tenga adscripción política muy definida, que no sea demócrata cristiano, que no sea falangista. Experiencia administrativa, conocimiento de los temas económicos, en definitiva, pues tener una independencia probada y carecer de adversarios políticos de peso. Pues Lope de Letona pues daba esa imagen de técnico, de tecnócrata, pues de hombre que sería muy bien vendido en Europa. 15 días antes de la muerte de Franco, Letona conoce los planes del príncipe a través de la confidencia de un amigo. Vengo a decirte una cosa para que la mantengas en el secreto más absoluto, pero tú vas a ser el primer jefe de gobierno del rey. Marruecos ha aprovechado la enfermedad de Franco para reclamar el Sáhara. El príncipe viaja a El Aaiún para mantener alta la moral de las Fuerzas Armadas. España claudicará, pero don Juan Carlos ha actuado de modo prudente y enérgico. También atiende otra gran preocupación, la reacción del conde de Barcelona ante su inminente subida al trono. Ha establecido contactos con fuerzas de oposición democrática e incluso algunas voces le han pedido que lidere un cambio político, aunque él ha rehusado. Hay unas grandes presiones por parte de los que querían la ruptura, por parte de los que querían un cambio y no se fiaban de que el cambio pudiera venir por la vía legal, aunque no legítima, de la sucesión monárquica. El príncipe convoca a los mandos militares y acuerdan sugerirle que atempere el tono de un comunicado que prepara, pero comete el error de no decírselo a Arias. Se enteró Carlos Arias le llama, prácticamente le insulta, le llama niñato. Él tenía que haber sido convocado, el príncipe, jefe de Estado de funciones, no tiene atribuciones para hacer eso sin contar con el presidente del gobierno. En un gesto de chulería, dice, mire usted, me voy. Arias juega fuerte, crecido ante la interinidad del príncipe. Como buen aficionado al mus, mantiene el órdago unos días para escarmentar al Borbón. A mí me contaba el rey, dice, bueno, yo nunca he llorado más esa noche que intenté explicarle que no podía hacerme eso. Le rogué, le supliqué, imposible. Hasta que por fin el marqués de Mondéjar pues se acercó allí y arregló el asunto, pero el rey lo pasó muy mal, bueno, el príncipe entonces lo pasó muy mal, claro. Ya se ha creado una brecha entre el rey y Carlos Arias insalvable, ¿no? No podía dormir porque, claro, estaba pensando que tenía Franco muriéndose, una marcha verde preparándose y España sin presidente de gobierno. Además, a los inmovilistas les interesa que se prolongue la agonía de Franco para lograr la reelección de Alejandro Rodríguez de Valcárcel como presidente de las Cortes. Quieren perpetuar el franquismo controlando las leyes y, por tanto, controlando al nuevo rey. La maniobra falla por solo una semana. Españoles, Franco ha muerto. En su testamento, Franco pide a los españoles afecto y lealtad hacia el nuevo rey. Le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. Arriba España. ¡Viva España! Medio país se emociona y el otro medio se alegra, ajenos todos a los planes del rey. Sigue adelante con su idea de nombrar a López de Letona, quien recibe un indicio fehaciente de su existencia durante el velatorio de Franco. Me encuentro con Torcuato, que me saluda diciéndome, hola, hombre importante, tenemos que hablar. España mira con preocupación el futuro, pero el rey tiene las ideas claras. No quiere la monarquía del 18 de julio. Solo con la democracia se asegura el futuro de la corona. Y ahora ese futuro es una incógnita.
La opción democrática, la opción a favor de una monarquía parlamentaria, fue en cierta medida una opción egoísta, porque don Juan Carlos se dio cuenta que paradójicamente el futuro de su dinastía y su propio futuro personal estaría mejor protegido en un contexto de monarquía parlamentaria democrática que no en un contexto de monarquía autoritaria como la que había diseñado Franco. Cuando don Juan Carlos es proclamado rey sin que haya un grito de viva la República, que es una cosa sorprendente. ¿Por qué? Porque el grueso del mundo que hubiera sido el que hubiera respaldado una tercera república estaba al lado de don Juan. Cuando Franco muere y viene el rey, no viene la democracia. No es verdad, la democracia tarda en venir. Su Majestad el Rey está convencido de que la reforma solo se puede hacer desde dentro. Pasan 15 reveladores segundos hasta que inicia su discurso. Ese gesto de pasar la mano por la boca, su inspiración profunda y su frente circunspecta transmiten una honda preocupación. En esta hora, cargada de emoción y esperanza... Su voz nerviosa se templa enseguida y el silencio se quiebra cuando cita a Franco. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Sin embargo, no hay aplausos cuando comienza a dejar claro que se abre una nueva etapa histórica. Os convoco, porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Yo creo que ahí hay un mensaje de reconciliación, que era tan importante en un momento como ese. Es un momento crítico, es un momento en que toda España y Europa y el mundo está a la espera de cuáles serán las primeras palabras del rey. Y las primeras palabras del rey son la de abrirse a lo que luego será el pluralismo y la democracia. Unidad de España y pluralismo político como ejes de un discurso que finaliza prescindiendo del «Arriba España», tan muerto como el general que lo instauró. ¡Viva España! Ha salvado airosamente su primer examen, pero tiene mucho trabajo por delante y no tiene totalmente garantizado el éxito. Le faltan la legitimidad dinástica y la democrática, y está solo, pero sabe que tiene en sus manos el futuro. Miranda recela de la operación Lolita porque cree que esconde intereses de algún grupo de poder. Por orden del rey, después del sepelio de Franco, confirma a Letona la idea de nombrarle jefe de gobierno. Y yo naturalmente en ese momento le muestro mi sorpresa. Probablemente, no sé, con mucha convicción, porque yo miento muy mal, de manera que no sé hasta qué punto Torcuato se dio cuenta de que la sorpresa era real o forzada, ¿no? Ministros, exministros y líderes inmovilistas ya están jugando sus cartas ante el rey, que afronta un problema. ¿Qué nombramiento le conviene primero, si el de Miranda o el de Letona? Además, hay resistencias en el Consejo del Reino hacia la independencia de criterio de Miranda. Torcuato Ferrer Miranda era un hombre tremendamente independiente. No debía nada a nadie y entonces, claro, pues no tenía clientes. Hay una facción capitaneada por José Antonio Girón que ha hecho llegar a su majestad que una parte de los consejeros del reino no votarían a favor de Torcuato, digamos, en esa terna. Claro, ser un hombre tan independiente pues tiene estos costes, ¿no? Que después pues no le apoyan porque prefieren apoyar a un amigo del que algo pueden sacar que a una persona del que no se puede sacar nada. El rey entra en los Jerónimos aliviado porque su padre ha difundido un comunicado de apoyo y además le ha enviado su bendición a través de un miembro de su antiguo consejo privado. Explica muchas cosas de la seguridad con que don Juan Carlos, a partir de esa información, actuaba. Tuvo que enviar a este emisario, Antonio Fontán, para que le hiciera saber privadamente a don Juan Carlos que a todos los efectos él, don Juan, reconocía a don Juan Carlos como legítimo rey de España. Si la corona no podía caer sobre él, la dinastía estaba por encima y para el servicio de España, ¿no? Pero es interesante que no lo pudiera hacer públicamente, en buena medida para no defraudar las expectativas de ciertos sectores de la oposición democrática que se habían hecho la ilusión de que don Juan podía levantar bandera quizás contra su propio hijo.
Goza del respaldo internacional, pero sufre el desdén de los vigilantes de las esencias del 18 de julio. Durante esta ceremonia, medita en soledad y escucha los consejos del cardenal Tarancón. Pido para vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles. El rey ilusiona a los españoles, aunque no tiene más apoyo que los monárquicos de siempre y un puñado de liberales. Desde fuera se le mira con recelo, pero ya ha dejado de ser sujeto pasivo. En este día, es consciente de que la prioridad es colocar a su hombre de confianza en la presidencia de las Cortes. López de Letona no será jefe de gobierno. Entonces decidió llamar a Carlos Arias para pedirle su apoyo y su ayuda para el nombramiento de Torcuato, y eso supuso, digamos, en mi opinión, digamos, la anulación de la Operación Lolita. Arias acepta porque hace un favor al novato rey y le demuestra lo mucho que manda, aunque no imagina las consecuencias que traerá ese favor. Juro servir a España con absoluta lealtad al rey. Miranda conoce bien la técnica legislativa y a qué problemas va a enfrentarse, pero la reforma llevará tiempo. De momento, don Juan Carlos sabe que no puede prescindir de Arias. Le confirma como jefe de gobierno, aunque aquel cree que no lo necesita. Su puesto es incuestionable. Prácticamente no le da las gracias al rey por que le ratifique. El rey nombra su primer gabinete, aunque lo integran algunos veteranos políticos de prestigio, lleva en sí el germen de su destrucción, y lo tenía pensado desde hacía tiempo. Cuando el rey acababa de ser príncipe de España, me dijo: yo cuando sea rey mantendré el presidente del gobierno, pero de ese gobierno saldrá el verdadero presidente del gobierno. Los dos que efectivamente tenían más papeletas para ser presidente del gobierno eran Fraga y Ariza, y de hecho cada uno por su lado estaban absolutamente convencidos de que lo iban a ser. Tenía entrada en todas las cancillerías, era un hombre de prestigio y se consideraba, igual que Fraga, destinado a ser el primer ministro de la democracia, ¿no? Fraga también reúne cualidades. Incansable y enérgico, lleva años trabajando en su teoría del centro. Porque mientras gentes buscaban el clásico bandazo español hacia el otro extremo, yo dije que no era en el otro extremo, sino en el centro de la sociedad, donde había que buscar el equilibrio de una evolución razonable. Pero hay otros nombres. Arias ha ido aceptando sugerencias hasta verse obligado a prescindir de colaboradores leales en favor de hombres que inspiran confianza al monarca, como Osorio o Pérez de Bricio. Al jefe del gobierno, pues no le conocía, o sea, yo prácticamente no había tenido trato ninguno con él. Rodolfo Martín Villa y Adolfo Suárez cambian la camisa azul por la camisa blanca. Han desarrollado una sólida carrera política en el falangismo y en el aparato del Estado. Suárez ha sido gobernador civil, número 2 del movimiento, y ha ocupado altos cargos en turismo y telefónica. La primera conexión importante que se produce entre Suárez y el rey es cuando Adolfo le nombran director general de Radio y Televisión Española. ¿Cómo consigue Adolfo Suárez irse ganando la voluntad del rey? Él aprovecha el cargo para hacer un gran acercamiento a don Juan Carlos, cuidar mucho su imagen en televisión. Cuando Carmen Martínez Bordiú se casa con Alfonso de Borbón, bueno, pues ahí algunos, entre ellos doña Carmen, abrigan la locura de que, de que Alfonso de Borbón puede ser perfectamente el rey. Y Adolfo da la cara y defiende al príncipe por encima de todo. Le da a la boda, desde el punto de vista televisivo, perfil muy bajo. Y Adolfo Suárez, desde ese puesto, tiene efectivamente mucho contacto con don Juan Carlos, ¿no? Miranda sugiere su nombre como posible ministro del movimiento, puesto destinado a José Solís por voluntad de Franco. Como Arias duda, le propone desplazarle a trabajo y prescindir de Fernando Suárez. Esa jugada le parece muy buena a Arias y la acepta, pero Torcuato lo hace de manera que no se ha vendido y que no le debe nada por ella. Yo creo que era el hombre del gobierno, de ese gobierno, que externamente tenía era más impulsivo. Es decir, es el que tenía quizá más ilusión, si se puede llamar así. Yo recuerdo que en mi primer despacho con Su Majestad le pregunté con qué personas del gabinete
y yo podía tener una confianza total. Y al llegar a Suárez me dijo, entiéndete bien con Suárez. Y ya se lo he dicho también a él, porque formaréis un buen tándem. El rey ha ganado su primera batalla a Arias, quien aún así parece satisfecho. De momento, Suárez ocupa un lugar secundario, no así Fraga, quien se sitúa en primera fila. Pronto comenzará el acoso y derribo del presidente, aunque no está claro quién será su sustituto. Yo recuerdo que en enero de 1976 este país vivió las huelgas más importantes que se han dado en toda la historia del periodo franquista, sin duda. Huelgas políticas, tenían la intencionalidad política de, no diría tanto de derribar al gobierno, que también, sino de derribar los proyectos políticos que el gobierno tuviera, por muy buenos que fueran. En el gobierno había pues unas sensibilidades un poco curiosas, el presidente pues tenía recelos de otros, etcétera, entonces pues aquello pues era complicado, ¿verdad? La superposición Arias-Fraga, que defienden reformas distintas, se hará patente en la presentación del programa de gobierno. Arias ha olvidado el mensaje de la corona y sigue mirando a El Pardo, buscando una luz que ya se ha extinguido. Rechazado el riesgo de una interpretación revisionista de la reforma, os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado. Pero la reforma se ha iniciado ya. Se ha reactivado la Comisión Mixta Gobierno-Consejo del Movimiento, que estudia reformas de leyes y elabora proyectos que regulen los derechos básicos. Suárez es de los ministros más activos. Ya tiene un protagonismo interno muy importante, quizá un protagonismo que no resulta fuera o que no es observado social y políticamente como tal, pero dentro del Consejo de Ministros se mueve mucho y muy bien. Miranda hace periódicas las reuniones del Consejo del Reino, semáforo de las principales decisiones del Estado. Los reyes visitan varias regiones para darse a conocer. También viajan mucho Fraga y Areilza, conde de Motrico. Venden su imagen y su idea de la reforma. Supone, pues, cambios reales, no ficticios. Supone cambios graduales, no improvisados. Él es muy independiente, él apenas despacha con Carlos Arias, generalmente incluso despachaba de pie. O sea, Arias le recibía y tal como es don Manuel, pues entraba en el despacho y muchas veces decía lo que tenía que decir de pie, adiós muy buenas, y se marchaba. No tenía mucho sentido de la disciplina. Sí. Señor ministro de Asuntos Exteriores. Areilza también era un hombre que jugaba muy fuerte, era un hombre siempre presidenciable, ¿no? Bueno, Areilza como ministro de Exteriores hizo una gran labor, evidentemente, convenciendo a las cancillerías europeas de que había que tener fe en la evolución de España. Sin Motrico saber que, claro, Motrico había estado en el Consejo Privado de don Juan, y don Juan Carlos siempre ha tenido una cierta desconfianza de todos los que han estado haciendo política con su padre. Algunos de esos ministros se creyeron ese papel de necesarios en el futuro. La alta conflictividad social y la represión ordenada desde el gobierno estallan en Vitoria en marzo. El desalojo por la fuerza de una iglesia ocupada deriva en graves disturbios que causan muertos y heridos. Durante tiempo atrás ese problema estaba latente. Manolo Fraga tenía en aquel instante un periodo liberal y consideraba que este era un problema laboral y no era un problema político. Había mucha gente que buscaba el golpe desde abajo, destruyendo todo lo que estaba en marcha de evolución. La verdad es que los sucesos, la parte que los promovió de una forma absolutamente grave y contundente. A pesar de estar sobre aviso, Fraga no ha suspendido su viaje a Alemania. Ha dejado la patata caliente a Suárez, ministro de Gobernación en funciones. Junto a varios ministros jóvenes paran los pies a Arias. Arias, todo su deseo era declarar inmediatamente el estado de excepción y tomar medidas enérgicas. Pero Adolfo Suárez se opuso. Y sacar a los que querían la destrucción general del orden fue muy positivo.
Pero no es Fraga, sino Suárez quien ha encauzado una situación de enorme tensión prolongada durante los funerales. No se producen nuevos incidentes. Su actuación eficaz llega a oídos del rey. Me preguntó, ¿qué tal ha estado Adolfo Suárez ayer? Y le dije, muy bien, señor. Y dice, bueno, él dice que ha dominado la situación. Digo, pues tiene toda la razón, ha dominado la situación. Fraga llega a Vitoria demasiado tarde. 3 días después, junto a Martín Villa, visita a los heridos y a sus familias. Y la familia de alguno de ellos nos vino a decir, más a Fraga que a mí, porque Fraga era más conocido, que vienen ustedes a rematar. Quizá el monarca está fijándose ya especialmente en Suárez, a la vez que disminuyen las opciones de Fraga, hasta entonces bien colocado como candidato. Lo demuestra esta nota manuscrita en la que Miranda señala por orden las preferencias del rey. Pero yo había tenido una información de Fernández Miranda, no sé si anterior o posterior al día que redactó esa nota, en la que me dijo, está cambiando, digamos, el perfil del presidente elegido, las características del elegido son distintas, ¿no? Yo creo que él consideraba quiénes eran los más fieles al rey, si se puede emplear esa palabra, y quiénes iban por otro camino. Letona y Bricio son leales a la corona y gozan de buena consideración. Pero el cambio en el perfil, en el objetivo de unir lo necesario y lo posible, va a dejarle sin opciones. Miranda, como siempre, escucha y calla. Tuvo que asumir un papel que en el fondo yo creo que no le resultaba del todo grato. Él lo comentó en alguna ocasión. Decía, yo pasé por ser un personaje enigmático, distante, ausente, un papel que no me gustaba nada jugar, llegó a comentar, pero que era imprescindible para poder hacer todas aquellas cosas que el rey iba impulsando y decidiendo. Él se había creído que él era el defensor del rey nato y que por tanto su misión era tratar de eliminar todo aquello que pudiera ir contra el rey y por el contrario pues tratar de ayudarle. Yo estoy convencido que a él le hubiese gustado ser una persona más abierta, una persona más dicharachera, digamos, más dispuesta a contar cosas que era imposible que pudiese contar. Miranda ha ideado un eficaz procedimiento para evitar que los proyectos de reforma se ralenticen en la Comisión de Leyes Fundamentales y busca complicidad. El procedimiento de urgencia solamente se justifica en la situación actual si se parte del concepto de que las Cortes quieren la reforma. Están dispuestos a colaborar con el Gobierno en la reforma. A finales de abril, el rey lanza un mensaje claro y tajante a Arias, quizá preparado de antemano tras escuchar los consejos de su entorno y del conde de Barcelona. Cuando ya su padre le llamó desde Estoril para decirle, Juanito, esto se viene todo abajo, esto no puede continuar así. Él tiene una entrevista con Arnaud de Belgrave de Newsweek, entonces él le dice al periodista norteamericano, bueno, que ya no puede aguantar más Arias y que Arias es un desastre sin paliativos. Era la demostración clara de que iba a prescindir de todo lo que en esos momentos todavía estaba vigente en España. Ordena que se desmienta la existencia de esa entrevista y solo unos días después propone referéndum y elecciones. Se encastilla en su reforma y dice que ha comenzado ya. Eran dos generaciones distintas, dos formaciones distintas, dos formas de ver la vida totalmente distintas. Era inevitable que ese choque se produjera. Sabéis que mientras el rey me honre con su confianza y aprecio, no desmayaré en servirle y serviros con inquebrantable lealtad y total entrega, porque así sirvo a mi patria. Muchas gracias. La clase política más informada y más enterada era consciente de las dificultades que tenía, digamos, Arias para permanecer al frente del gobierno. El rey busca al hombre idóneo. Adolfo Suárez, que también figuraba en la nota escrita por Miranda, se ajusta bien al perfil requerido para el cargo, que sea abierto y esté disponible. Que sea disponible en el sentido de que lleve a cabo un proyecto elegido, que no tenga un proyecto propio, sino que sea capaz de llevar a buen término, digamos, un proyecto previamente determinado. His Majesty Juan Carlos I, the King of Spain. El rey en Estados Unidos lo que hace, claro, es la gran tribuna para vender
para vender, digamos, su mercancía política y su mercancía de futuro en el mundo, ¿no? Había una gran expectación. ¿Qué va a decir el rey? Y ahí es donde el rey hace una proclamación clara, tajante, terminante de lo que significa el camino hacia un sistema plenamente democrático, un sistema pluralista donde exista un imperio de la ley y un sistema, en definitiva, respetuoso con la dignidad de la persona. Lo que no dice, claro, es en qué plazos lo va a hacer, porque ni él mismo lo sabe, ¿no? Se ponen en pie los congresistas, los senadores, los representantes y explotan en un gran aplauso. Y eso es probablemente un punto de referencia. Su referencia a la monarquía como garante del acceso al poder de distintas opciones de gobierno tiene repercusión en España y supone una descalificación de la gestión de Arias. Encontramos ese mismo mensaje en el discurso de presentación de la Ley de Asociación Política, que Arias encarga a Osorio para no dar bazas a ministros con aspiraciones. Arias Navarro no quería que la ley la defendiese Fraga, y entonces me encargó a mí que defendiese esa ley. Quizá la persona más cualificada era Alfonso Osorio, porque era probablemente el segundo nivel de Carlos Arias, y por la razón que sea, él decide no defender en las Cortes franquistas todavía la ley de asociaciones. Y le dije que no, que la que debía de defender el ministro secretario general del movimiento. Él acababa de ganarle unas elecciones nada menos que al Marqués de Villaverde como consejero nacional del movimiento, lo cual demuestra su influencia en ese sector, que es al que había que hacer cambiar. Y como Arias se mantenía en su posición, yo visité al rey y le dije que no debía de ser yo el que defendiese esa ley, insistiéndole además que ante las Cortes yo era un peligroso liberal. Y él, cuando propone los cambios, no es sospechoso. Señor Procurador y Ministro, don Adolfo Suárez. Suárez usa un lenguaje nuevo. Reconoce que hay fuerzas políticas organizadas cuya existencia no se puede ignorar. Habla de pluralismo y de libertad de asociación como respuesta a las demandas sociales. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Yo recuerdo que le dije que incorporara un poema, que lo puso en el discurso, que yo creo que está en el origen de la democracia, que es un poema de Machado, que dice: está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito, hombre de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. He dicho. Y en un despacho con el rey riéndose me dijo: habéis estado muy bien, me habéis copiado, Adolfo Suárez y tú. Y, bueno, señor, sí, claro que los hemos copiado. Al fin y al cabo queremos lo mismo que quiere vuestra majestad. El rey sabe que debe invitar a Arias a que dimita, pero no encuentra la ocasión, hasta el punto de que sufre una indisposición a causa del nerviosismo. Pero el joven y ambicioso Suárez se abre camino. Meses atrás llevaba las de perder, pero se ha impuesto al ciclón Fraga, cuyas opciones se evaporan a pesar de sus esfuerzos por postularse como sustituto idóneo. Yo no me he postulado. Procuré que mis hechos tuvieran alguna vocación de servicio y, efectivamente, salía muy a menudo en las portadas de los periódicos, salía aquí todos los días. Pero el resultado final es que el rey acertó. Quizá a mediados de junio el rey ya ha decidido, pero aún le queda el peor trago: convencer a un Arias que no reconoce la evidencia. Se aproxima el desenlace del guión escrito tiempo atrás. Desde el primer momento, yo creo que Su Majestad tenía en la cabeza la idea de que el primer gobierno de la monarquía debía de dar una imagen distinta. Entonces, todo lo que supusiera cambio, sorpresa a juventud, en relación con lo que habían sido los últimos gobiernos de Franco, le parecía que era lo más adecuado para dar a la opinión pública la sensación de que efectivamente se iniciaba una nueva época en la historia de España. Cariñosos aplausos acogieron la presencia del rey don Juan Carlos, que acompañaba... Zaragoza y Atlético disputan la última final de la Copa del Generalísimo. Osorio y Suárez, que están también en el palco del Bernabéu, escucharán del rey un inequívoco mensaje a mitad de partido. El rey nos echó las manos sobre los hombros y nos acercó las cabezas y nos dijo: qué viejo está Bernabéu, ¿verdad? Y dijimos: pues sí, señor. Y entonces muy bajito nos dijo: es que en todo hacen falta presidentes jóvenes. ¿Os dais por enterados? Luego el rey me contó a mí, digo, no, yo la primera señal
se la di en un sitio público, se la di en un partido de fútbol, pero en ese momento Suárez no cogió la frase, no la interpretó. Cuando se marchó el rey, Adolfo y yo nos quedamos dando una pequeña vuelta a la puerta del Estado Bernabéu y Adolfo me dijo, ¿tú has entendido lo mismo que yo? Y dije, sí, yo he entendido lo mismo que tú. Nos acaba de notificar un acontecimiento que ya sabes cuál es. Su talante audaz y a la vez tranquilizador para los nostálgicos y su perfil político nato encajan perfectamente con el retrato robot de jefe de gobierno. No conozco un animal político con más intuición, con menos formación probablemente teórica. En aquel momento también la operatividad, eso que se llama el polígono de la cintura, era importante. Y además tenía que realizarse porque ya la situación se estaba empezando a poner, cosa que no ha sabido nadie, estaba empezando a poner un poco peligrosa. Ya por la parte militar ya había. Se presentan cartas credenciales en el Palacio Real. Don Juan Carlos ha citado allí a Arias antes del mediodía para pedirle que dimita. Es un día clave, no elegido al azar por el rey. Pide la dimisión a Arias y casualmente la pide un día que hay Consejo del Reino reunido. Sorprendentemente, el día anterior, Carlos Arias había celebrado con sus más íntimos colaboradores una cena en Zalacaín para celebrar su paso del Ecuador. Hacía 6 meses que le habían nombrado. Él quería hacer una cosa rápida, como era muy violento, quería hacerlo incluso de pie. Claro, Carlos Arias sabía el discurso norteamericano, sabía las declaraciones a Newsweek, es decir, estaban en una situación realmente comprometida. Le dijo, bueno, si el señor lo que quiere es que yo me vaya o que yo dimita, pues cuente con ello, yo me dimito, yo me voy y tal, y no le planteó mayor problema. En cuanto empezó a plantearle, bueno, que lo suyo no podía seguir, Arias definitivamente le presenta la dimisión, ¿no? Creo que Arias no pensó nada en aquel momento. Pensó sencillamente que le había dejado de ser presidente del gobierno, que le habían hecho marqués y yo creo que estaba, con todos mis respetos, un poco entre nubes. No había aterrizado todavía la verdadera situación. Arias come con algunos de sus leales y convoca Consejo de Ministros extraordinario, pero en el Palacio de las Cortes está comenzando la decisiva reunión del Consejo del Reino. Iban llegando a la carrera de San Jerónimo los consejeros del reino, que conforme iban llegando se iban enterando de que en el orden del día estaba nada menos que el nombramiento de una terna la elección de una terna para que el rey nombrara presidente del gobierno, ¿no? Miranda ha inventado una votación por familias, tecnócratas, democristianos y del movimiento. En el laberinto eliminatorio, Fraga y Areilza quedan pronto fuera. Articula las votaciones como para que al final, en el último momento, en la terna, el último nombre sea Adolfo Suárez. Se elige una terna ligada al pasado de hombres no conflictivos como Federico Silva y Gregorio López Bravo. Miranda ha introducido gratis, sin pactos ni transacciones, a un emergente miembro del aparato sin excesivo relieve. Fue Torcuato Fernández Miranda el que muy hábilmente convenció a Girón de que había que colocar a un falangista en la terna y fue elegido Adolfo Suárez, que era el que tenía menos votos por el rey. Cuando finaliza el Consejo del Reino es cuando mi padre, ante los medios de comunicación, dice: estoy en condiciones de llevarle al rey lo que el rey me ha pedido. Las horas pasan y ni Fraga ni Areilza tienen noticia alguna de la deliberación. Un teletipo de cifra incluye a Areilza en la terna final. La tarde es un febril cruce de llamadas. Cuando yo le dije, oye, José María, ya a esta hora tienes que saber algo. Digo, por lo menos te tiene que haber llamado a alguien de los que ha intervenido en la votación para venderte el favor. Pero él seguía que sí, ¿no? El champán espera en el domicilio del conde de Motrico, pero esa seguridad se desvanece cuando sale un segundo despacho. Suárez figura en la terna. Para entonces ya ha sido llamado por el rey. Se va a la zarzuela y el rey tarda todavía segundos en decírselo. Empieza a tomar café y por fin le dijo: bueno, mira, Adolfo, que he pensado que tú seas el presidente del gobierno. Respuesta de Adolfo Suárez: coño, ya era hora.
Le recibe un revuelo de periodistas cuando regresa a casa en el automóvil de su esposa. La elección del joven político abulense será considerada por la prensa nacional y extranjera como un inmenso error del rey, que aboca a España al continuismo. Pero don Juan Carlos está satisfecho, como los consejeros que lo han elegido. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey. Fraga y Areilza escriben cartas de dimisión y no participarán en el nuevo gabinete, formado por miembros del Grupo Tácito, reunidos en torno al vicepresidente Osorio. El gobierno se hizo en contra de lo que se escribió en aquel momento, se hizo en 24 horas. Es decir, hay que tener en cuenta la gran simbiosis que hay entre el rey y el presidente del gobierno y los miembros del gobierno con el presidente. Por el presidente ahí hay un proyecto político claro. Marcelino Oreja, número 2 de Areilza, le sustituirá en Asuntos Exteriores. Rodolfo Martín Villa aceptará la propuesta de relevar a Fraga. Tenían una idea muy clara de sus posibilidades. En fin, preveían lo que ocurrió, tener un papel muy importante. Eran dos chicos muy listos y aprovecharon muy bien el momento. Allí todos tomamos el acuerdo de que estábamos para una misión. Y además lo dijimos desde el primer momento. Aquí nadie se queda, ¿eh? Aquí nos vamos todos, aquí nadie va a hacer carrera política. Suárez fija su objetivo en que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de los españoles. En el primer discurso por televisión, grabado en su casa, Suárez dice no representar opciones de partido. Que el afán de cambio solo se puede encauzar satisfactoriamente si se parte de la evidencia de que España es una tarea común, de que la buena voluntad no es patrimonio exclusivo de determinados grupos, de que el diálogo a rostro descubierto es el único instrumento de convivencia. Bueno, ya empieza a haber un ambiente muy distinto a la época de Arias, empieza a hablar con las fuerzas políticas, con las fuerzas sindicales, empieza a haber ya mayor tolerancia, pero tampoco los partidos políticos están legales y por lo tanto hay una situación fluida, pero que no es una democracia. En este Consejo de Ministros celebrado en La Coruña se aprueba un decreto urgente de amnistía con excepciones. Se pretende crear un ambiente propicio para la colaboración de la oposición. Tras meses luchando para lograr la ruptura, ahora se defiende una reforma negociada, aunque distinta de la planeada por el gobierno. El final de ese proceso, según nosotros, debería ser la apertura de un proceso constituyente. Según el gobierno, parece que lo que pretenden es la reforma de las leyes vigentes. Pero la voluntad de distensión de Suárez requiere otra actitud de la oposición. Su credibilidad depende de la entrada en juego de los socialistas. Se reúne en secreto con Felipe González y otros líderes políticos y sindicales. ¿Por qué? Porque Adolfo Suárez tenía unas condiciones personales excepcionales. Y todas esas condiciones eran indispensables para negociar, como hubo que negociar después, con fuerzas políticas que venían del régimen y fuerzas políticas que estaban extramuros del régimen. Negociamos diciendo, bueno, evidentemente nosotros no podemos conseguir todo, porque entre otras cosas no teníamos fuerza para conseguir todo. Pero ellos tampoco tenían fuerza para seguir manteniendo las cosas como estaban hasta entonces. Se ha iniciado el deshielo y Suárez lleva a consejo el texto de reforma política a partir de un borrador de Fernández Miranda. Entra el presidente Suárez, que lleva casi cogido con los pulgares, vamos, con la punta de los dedos, un papel que apenas tendría, no sé, 2 o 3 folios o algo así. Es decir, la ciencia y la realidad. Esas frases cortantes que entrañan definiciones que son profundas, que caracterizan el proyecto. La soberanía descansa en el pueblo, la soberanía se expresa por las Cortes Generales. Yo ya vi en aquel entonces la pluma de Torcuato. Suárez sufre pronto su primera crisis, la dimisión de uno de sus vicepresidentes, líder del búnker militar y enemigo de la reforma. Es la respuesta de Fernando de Santiago a las conversaciones para la legalización del PC y las organizaciones sindicales. No había otra opción, es decir, ¿qué iban a hacer con nosotros? O legalización, o si no, la democracia en España no era viable, porque ¿qué ibas a hacer? Unas elecciones sin el PC. En meses sucesivos nacerán los nuevos partidos liderados por políticos de fuera y de dentro. No, a mí me pareció que debía cada uno recobrar su libertad de acción, que hay que crear un partido político.
El gobierno convence a los españoles de que es posible la democracia al sortear con éxito una huelga general convocada 6 días antes del debate del proyecto en las Cortes. Y había que ganarla porque el gobierno tenía que rodearse de total autoridad. Estaba movilizada muchísima gente en nuestro país empujando en dirección a la democracia. Y si no empujamos más, pues es porque no pudimos, pero empujamos todo lo que pudimos, ¿no? El rey ha lanzado el mensaje de que los ganadores de la guerra no pueden ser los perdedores de la democracia, aunque a regañadientes en algunos casos, los procuradores se incorporan al proceso constituyente. No se trata de un harakiri, no se trata de una postura numantina tampoco, se trata de hecho de tomar una decisión, para muchos de ellos difícil, porque se consideraban leales a Franco y a su memoria, pero que les permitía incorporarse de alguna manera al proceso democratizador. Una buena parte de aquellos falangistas valerosos pues enviaron las flechas de su escudo al carcaj de la historia y se subieron al carro del vencedor a toda velocidad. La votación será nominal. Don Fernando Cedo Ricos en Prus. Es el derribo controlado de una España sin horizonte que muere aplaudiendo. El remate de la operación jurídico-política en la que Miranda usa con habilidad el procedimiento de urgencia. 3 días de debate y votación de un texto que incluye un cambio sustancial. Sí. Don Alfonso Osorio García. Sí. Que era algo absolutamente sustancial, porque la ley Torcuato era una ley fundamental más, y la ley que hicimos nosotros era una ley para abrir un periodo constituyente. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Fue un momento realmente como para no olvidarlo. Ahí estaba yo en la tribuna de invitados. Y entonces se vio la imagen de Adolfo casi llorando, aplaudiendo él, porque había conseguido sacar adelante el sueño de la monarquía democrática en el que muchos habíamos soñado que tenía que ser la solución de España a la muerte de Franco. Sin rupturas, pero más allá de la reforma. Es decir, que no era simplemente una reforma, pero no era estrictamente, no era formalmente una ruptura. De hecho, lo era. Se supone un poco como el reconocimiento final de muchos desvelos, muchos empeños, muchos esfuerzos concretados en aquella votación. Se celebra el Congreso del PSOE, renovado aunque aún ilegal, con el respaldo de importantes líderes internacionales. Es detenido en Madrid Santiago Carrillo, quien ha criticado la convocatoria de referéndum, pero se ha ofrecido para un proceso de reconciliación nacional. Y claro, que en un país que resulte que puede haber un rey, que puede estar el señor Carrillo con los comunistas, que pues claro, eso hubiera sido absolutamente impensable pues unos meses antes. Mi generación, debo decirlo, mi generación estábamos obsesionados con que no volviera otra vez la guerra civil ni los enfrentamientos entre españoles, ¿no? Se produce una conjunción, un acuerdo, un encuentro del que no se ha comentado demasiado. A lo mejor yo, por haber estado en ello, le doy más importancia, pero creo que la tuvo, entre dos colectivos de españoles, los jóvenes reformistas del régimen anterior y los veteranos antifranquistas que conocían y habían pasado por la guerra civil. Y yo creo que ese entendimiento es definitivo, es esencial. Que queríamos un referéndum para que decidiera monarquía o república, que queríamos un gobierno provisional, pues es cierto, y eso no se dio. Lo importante es el resultado, y el resultado fue la democracia y la Constitución. Yo creo que la sensación de esperanza y de confianza en el futuro era lo que allí se respiraba fundamentalmente. Fue un momento muy impactante y muy decisivo para todos nosotros hasta el día de hoy. Ahí está como algo muy ejemplar. Juan Carlos I fue heredero de Franco, pero ha pilotado la transición a la democracia. El referéndum de 15 de diciembre alcanza un 94% de síes. 7 meses después, se convocarán las primeras elecciones.